la información fluyó, incluso... El café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. Charlando con los expertos. Diálogo por la paz con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, por fortuna, aquí... A ver, parece que se congeló ahí un poco. ¿Fue él o fui yo? A ver, ahí se estaba presentando ahí Jorge y de pronto se congeló. Ahí yo, a ver si ya está viendo ahí el luz de lo, bueno, todo el equipo ahí, a ver, ahí está. Va de nuevo. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar acá con ustedes y con tu gente. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora, Jorge? Adelante. Bueno, mira, te comentaba que hace un par de días el doctor Soto me hablaba de un encuentro que va a haber sobre el sistema penitenciario mexicano. Entonces me vino a la mente hace unos minutos el hecho de hacer alguna reflexión sobre esta realidad que tiene todo que ver con la paz. Recordemos que, como ya lo hemos comentado, cuando en algún momento Mandela, que estuvo 27 años en prisión, se refería a las prisiones, señalaba que si queríamos conocer una comunidad, una sociedad, qué tan humana, qué tan sensible ante la realidad lo es, pues ingresáramos a las prisiones de esa sociedad y nos daríamos cuenta de su realidad. En ese sentido, me parece pertinente, interesante comentarte que, bueno, cuando el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decide plantear una estrategia nacional de seguridad pública y cuando también presenta al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, hace hincapié en el tema de la dignificación y sobre todo la recuperación del sistema penitenciario mexicano. Entonces, si tú identificas en este ejercicio de plantear lo que la seguridad pública implica desde el margen de qué hacer con los centros penitenciarios, y si después lo identificas con el Plan Nacional de Desarrollo, pues te das cuenta del calado que tiene para los mexicanos y para la sociedad en general, qué sucede tras las bardas de las prisiones de nuestra nación. Entonces, cuando hace el diagnóstico en el 12 de julio del año 2019, en el apartado relativo a política y gobierno, está estos puntos que me parecen muy importantes resaltarlos ahora en 2021, porque en aquel momento se señalaba que precisamente el sistema penitenciario no está cumpliendo y no estaba cumpliendo en aquel momento con la misión de rehabilitar a las personas privadas de la libertad, que realmente en lugar de disuadir, convertía a los delincuentes en multiplicadores de la criminalidad. Incluso señalaba esto que se ha dicho muchas veces, que las prisiones son escuelas del crimen. Pero luego hizo una afirmación muy potente, que el crimen organizado utilizaba los centros penitenciarios como base operativa para realizar sus actividades ilícitas fuera de las prisiones. Y luego ya se proponía en el plan, en 2019, recuperar cárcel por cárcel, ¿no? Recuperarla y en consecuencia someter conforme a derecho a el crimen organizado. Pero también erradicar la corrupción de las autoridades penitenciarias. Y algo muy importante, restituir a cada persona privada de la libertad, varón o mujer, de los derechos que establece como tales no solo la Constitución, sino la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es el marco normativo que rige la vida penitenciaria. Luego también hacía alusión a la necesidad de contar con un ente que en realidad fuera eficaz en lo que hace a supervisar que se cumpla
con los derechos de las personas privadas de la libertad. Y por último, comentaba en aquel momento que era necesario la dignificación de los espacios de alojamiento, la dignificación de la salud y la dignificación de los alimentos en los centros penitenciarios. Estamos hablando, pues, de hace casi 2 años, ¿no? Ahora nos encontramos en 2021 y los informes recientes y la experiencia, no solo en México, sino en América Latina, es de que sí sabemos que las personas que se encuentran privadas de la libertad requieren de un cambio, un crecimiento, que algo pase con ellos para disuadirlos y para que no piensen más en repetir conductas que son de las que más dañan a nuestra sociedad, pues como cuando se vulnera la vida, cuando se vulnera la libertad sexual o cuando se vulnera, por ejemplo, la libertad o el patrimonio. Bien, pues en ese contexto sería de suponer que dentro del presupuesto de la nación y obviamente etiquetado a los estados, generar recursos y crear las condiciones para la recuperación de ese sistema penitenciario en México. Tú y yo sabemos que hay esfuerzos aislados en distintos lugares de la República. Uno de estos es precisamente la experiencia que se lleva a cabo en nuestro estado. Sin embargo, no estamos nosotros exentos de vivir una realidad en la que, lamentablemente, la viabilidad de que una persona repita conducta criminal es muy elevada. Y entonces, si se miró con claridad, si entre los 8 puntos más importantes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que es el 7º, la recuperación del sistema penitenciario, si entre los 12 puntos más importantes del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra la recuperación y dignificación del sistema penitenciario, ¿dónde está la política pública? ¿Dónde están los elementos o ingredientes que se requiere precisamente para que se produzca ese cambio? No hace mucho tiempo yo escuché a más de un funcionario público de distintos estados de la República hablar de lo azaroso que resulta para ellos poder operar un centro penitenciario donde existen organizaciones criminales, donde estas incluso se enfrentan unas a otras dentro de un solo centro penitenciario. Es decir, ¿qué tan compleja es la interrogante? Si realmente existe la decisión del Estado mexicano y si realmente existe la decisión de las entidades de la República, incluida la Ciudad de México, es tomar el control de un espacio reducido relativamente, porque son espacios de encierro delimitados, ¿no? En los que se supone que la persona que va a permanecer en ese espacio por 1 año, por 5, por 10, por 20 o por 50, porque ahora cada vez las penas son más elevadas, que no es viable o posible que esos espacios sean espacios como se señala en un documento muy importante que se llama Reglas Mandela de Organización de Naciones Unidas, donde se establece que la vida al interior de los centros penitenciarios debe de ser lo más parecida a la vida fuera de estos, que no es viable el hecho de que si existen experiencias ya en México sobre cómo ingeniar la pacificación entre internos, entre internas, se puede llevar a cabo una política pública nacional y luego políticas públicas de menor jerarquía. La interrogante es, ¿está claro en congresos? ¿Está claro en esta estrategia nacional? ¿Está claro en un plan nacional 2019-2024 la importancia, la relevancia que tiene la tragedia que se vive al interior de los reclusorios? Y por otra parte, yo no observo que existan recursos destinados a este propósito, pero no solo los recursos que sabemos que con frecuencia se malemplean, sino sobre todo políticas públicas que verdaderamente muestren cuál es el camino para recuperar los sistemas penitenciarios de nuestro país. No tenemos buenos ejemplos en otros lugares del mundo. Tal vez sí los haya en algunas naciones pequeñas por ahí, con sus democracias y con un buen nivel de desarrollo. Pero en América Latina, la realidad
es verdaderamente desoladora. Y cada vida que se encuentra en una condición de alto riesgo, incluso de una experiencia de crueldad entre semejantes, que esto es lo más crítico, ¿no? O sea, el hecho de que tú o yo por alguna circunstancia ingresemos a una prisión, ¿cómo inicia un vía crucis? ¿Cómo inicia un andar en el que todo tienes en contra? En donde no es tanto la privación de la libertad lo que te afecta, que vaya que si daña la privación de la libertad, sino que lo que verdaderamente lacera tu dignidad en el día a día es la manera en que eres tratado por otros iguales a ti, que detentan cierto poder dentro de las prisiones y también muchas veces por las autoridades penitenciarias. Entonces, a mí me parece muy importante que este tema se coloque sobre la mesa de nuevo, ¿no? 2 años casi después de estos documentos que te comento, que son documentos guía en el desarrollo de un gobierno, en este caso un gobierno nacional, y que su esfuerzo debe estar dado por no nada más querer, sino que generar condiciones para que se pueda hacer aquello que está dictaminado. Es que a mí me parece extremadamente intenso un reconocimiento en un plan nacional de desarrollo en donde se expresa que es desde las cárceles, desde donde se opera para que el crimen organizado haga su tarea fuera de las prisiones. O sea, este diagnóstico tan extremo, ¿verdad?, debe tener una respuesta del mismo o superior calado, y no lo hemos mirado al día de hoy. Y esto, bueno, también tiene que ver, así como decía Mandela, si la realidad al interior de los reclusorios es esa tan dramática, pues también estamos viviendo una realidad bastante complicada fuera de las prisiones en la sociedad en México, en el país, en el estado, en estos espacios próximos, donde lo que desearíamos sería precisamente de lo que hablamos precisamente en Diálogos por la Paz, donde lo que desearíamos sería esa coexistencia, esa convivencia armónica y pacífica, pero que lamentablemente miramos espacios donde aparece lo más degradante del ser humano. O sea, un rostro, si le puedes llamar descarnado, pero un rostro de horror, que es lo que pasa en la mayoría de los centros penitenciarios de la República Mexicana. Así como me van a oír. Te digo que yo conocí hace años un estudio que se hizo en las prisiones de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y me llamaron la atención dos cosas. Una situación que ya se ha manejado mucho y que tú ahorita la comentabas, era la reincidencia, ¿sí? El índice de reincidencia. O sea, ¿qué tanto de los que caen en prisión al salir delinquen de nuevo y vuelven a caer, ¿no? Esa es una primera cuestión. Pero la segunda, que es menos conocida, por lo menos para la Ciudad de México, fue para mí muy ostensible, es de que hay familias que por generaciones tienen familiares en la prisión, ¿sí? Es decir, yo me preguntaba, ¿el temor a la cárcel puede disuadir a un delincuente potencial? Si este adolescente, ¿sí?, ha ido desde que está pequeño a visitar a su abuelo, porque está en la cárcel, ¿sí?, y después ha ido a visitar a su papá, ¿sí?, y prácticamente hace vida familiar ahí en el reclusorio, le va a tener miedo a ir, o sea, y casi forma parte de la cultura. O sea, esas familias no se duelen porque alguien fue a la cárcel. Bueno, pues es una etapa, y allá veremos cómo se le hace. Incluso en aquel tiempo, no sé si todavía siga siendo así, me decía uno de los responsables del estudio, me decía, ¿sabes por qué en Tepito cierran los tianguis y toda la vendimia? Ya ves que hay mucha venta, hay mucho comercio informal. Los martes, porque es día de visita.
Por eso en Tepito se cierran los martes, no hay tianguis, no hay comercio informal, porque es día de visita. Entonces prácticamente todos los operarios de los negocios tienen a alguien en la cárcel y hay que ir a visitarlos. O sea, es terrible. Entonces, tú con la experiencia que tienes, Jorge, con todos esos esfuerzos que tú has hecho, está el caso muy exitoso, por ejemplo, que desde 2005, ahí en los penales de Sonora. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿dónde está la esencia de la situación? O sea, ¿qué falta? Pero primeramente tener una visión clara como aparentemente se muestra en los documentos. Pero después de esa visión clara sobre la realidad, pues es necesario influir sobre esta de manera determinante. O sea, ¿qué tan alejado está de las instituciones públicas poner orden dentro de un espacio delimitado geográficamente? O entonces el gran tema es un poco lo que se señala en el Plan Nacional de Desarrollo sobre la corrupción de las autoridades penitenciarias. Es decir, ¿qué tan compleja es esta realidad, que es un monstruo con tantas cabezas, que si eliminas una, resurge otra, y eliminas la otra, y así sucesivamente? Lo que se necesita indudablemente es, primero que otra cosa, ya que hay un plan en el cual se hace alusión a algo concreto, pues se tiene que desarrollar, diseñar de manera pertinente, de manera adecuada, la política pública. Y la política pública debe estar llevada de la mano con el hecho de que los pasos que se dice que se van a dar, se den. Y se den con tiempo, con ritmo y evidentemente con los perfiles idóneos para que esto suceda. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que normalmente no están las personas indicadas en el lugar donde se tiene una obligación o un compromiso desde el punto de vista del marco jurídico que rige a una sociedad. Es decir, no estar en el espacio donde es indispensable alguien que tiene la capacidad para operar, pues implica que alguien que no la tiene lo está haciendo, pero lo hace deficientemente. Si a esa persona que no tiene la capacidad le sumas que probablemente no sea honesta, entonces vas incorporando una serie de ingredientes, y si a eso le integras que la persona por miedo o bien alguna otra circunstancia que tiene que ver con el poder que se detenta por quienes están dentro y fuera de un centro penitenciario y que son operadores del crimen, y esto evidentemente te inhibe, entonces no hay una aparente salida si no hay una decisión radical de cambio. O sea, si tú entre los puntos que consideras nodales de un plan de gobierno o de una estrategia de seguridad pública, colocas un compromiso del calado de recuperar el sistema penitenciario y dignificarlo, tienes necesariamente que dar pasos que van a lastimar, que van a dañar, que van a estremecer, que van a producir un pequeño sismo, pero estás orientado a que esto que ya has afirmado en un diagnóstico que es una realidad, cambiarlo. Pero bueno, yo no dudo de que en México haya personas en todo el país diseminadas, ¿no?, que tengan la capacidad para poder abordar una situación como esta. Lo que sucede es que esa concatenación de compromisos, de favores, de relaciones, de compadrazgos, de tantos elementos que entran en la dinámica de los juegos de poder, pues dejan expuesta una realidad que no se modifica, porque más allá del discurso se tiene que pasar de los hechos, y los hechos implica decisiones en las cuales tú tienes que necesariamente tener a tu disposición lo que se requiere para que eso se modifique o cambie, y tiene que ver con elementos materiales, pero sobre todo tiene que ver con el talento humano,
que lo hay en México, talento humano honesto que está en nuestro país, pero que está desaprovechado y que desgraciadamente esto propicia que personas con otros perfiles sean los que terminen siendo los que tienen el control, entre comillas, de centros que no controlan, que en todo caso son controlados por quienes, como señala ese documento, ¿verdad?, desde ahí operan y operan eficaz y exitosamente, ¿no?, sin que para ellos signifique un riesgo, alguna redada o algo que pudiera suceder, porque están bajo el resguardo de un espacio de encierro. O sea, es una paradoja. Hay quienes piensan que su mejor espacio y más seguro para no ser víctimas incluso de un atentado es estar en un lugar así. Y desde ahí, durante un cierto tiempo, dirigir una organización criminal. Sí, incluso esto que dices, hay testimonios grabados, que muchos, por ejemplo, de los esquemas de extorsión telefónica se generan en la propia, y hay videos que muestran esto. Fíjate que me estoy acordando que la semana pasada me llegó una información del maestro Enrique Zavala. Sí. Enrique Zavala, lo conoces, es un experto en ese tipo de temas, y él ha estado escribiendo y es muy crítico y muy punzante en sus planteamientos. Y resulta que empezó a recibir amenazas al punto de que pidió entrar al sistema de protección para periodistas y defensores de derechos humanos que tiene Gobernación. Se lo concedieron. Ahora en enero le acaban de dar por 6 meses su GPS y que la Guardia Nacional que lo proteja, porque estuvo hablando acerca de los penales y de las prisiones y una serie de situaciones. En este marco, Jorge, ¿cómo influye o si tiene algo que ver esta iniciativa que envió el Ejecutivo Nacional y que el Congreso de la Unión aprobó de incrementar el número de delitos que ameritan prisión oficiosa? Bueno, esas son de las grandes contradicciones que tiene el gobierno actual. Por un lado, hace un diagnóstico de que la prisión no disuade, de que la prisión es un espacio donde las personas aprenden y desarrollan habilidades que no tenían para ser más exitosos. Es decir, pasar de delincuentes fracasados a delincuentes exitosos. Y por otra parte, nos encontramos con esta otra realidad en la cual se engrosa la gama de figuras delictivas en las cuales de oficio se debe dictar prisión preventiva por parte de un juez de control. Entonces, esto ya de entrada, quiero decirte que lo que fue la despresurización del sistema penitenciario con la entrada en vigor del procedimiento penal acusatorio adversarial, al día de hoy, de nueva cuenta, están igual o más congestionadas las prisiones de todo el país. Toda medida orientada a prisión preventiva oficiosa o a sentencias largas, que ahora tenemos estados que tienen condena perpetua. Tenemos estados de la República en la que suman los años y te pueden aplicar 400 o 500 años, ya lo hemos comentado. En el caso del estado de Sonora, máximo son 60 años. Pero entonces, ante esta realidad, tú te imaginas que la vida en los centros se convierte en un espacio donde la persona sabe que es el pueblo donde va a vivir de por vida. Es como las personas de pueblitos de la Sierra de Sonora que nunca han salido del lugar donde nacieron y ya tienen 80, 90 años. Entonces, la gente se mimetiza y sobre todo desde ahí realiza actividades ilícitas o no, dependiendo de su condición. Pero no me parece a mí que la solución al drama que estamos viviendo es la respuesta con el mazo, no es la salida. O sea, no estamos orientando la política pública precisamente. Mira, en el punto 6 del Plan Nacional de Desarrollo se establece como compromiso de esta administración la construcción de la paz. Entonces, si no estamos construyendo paz en ningún contexto, entonces, ¿cómo podemos esperar nosotros que se reduzca la criminalidad? La criminalidad de la niñez, que no es imputable, que se le tendrá que dar algún tipo de tratamiento por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia porque tiene 11 años. La criminalidad de los niños de menos de 14 años, muchos de los cuales son sicarios y que tampoco pueden ser llevados a un espacio de encierro.
todo esto tiene que ver, por un lado, con el hecho de que aumenta la peligrosidad de la persona, pero esa persona es víctima también, es víctima de un espacio de violencia en el que nació y que, como bien lo señalabas tú ahorita, ese espacio de violencia le enseña lo que saben. El papá le enseña lo que sabe, la mamá le enseña lo que sabe, y lo que saben y hacen pues es violencia, es criminalidad, son expresiones que a ese niño o niña lo llevan por ese derrotero en el que desde antes de llegar a la adolescencia o en plena adolescencia, pues ya se convierten en sujetos activos de delitos graves que pues no tienen el menor remordimiento porque su vida ha sido esa. Es decir, la persona ni siquiera se imagina otra manera de vivir, porque esa ha sido su historia. Así se crió, así ha crecido, y con quienes interactúa es fuera, con un ambiente adverso para el comportamiento prosocial, y dentro de la prisión con personas que han experimentado algo similar o más grave aún. Entonces, claro, los centros se pueden recuperar y hay ejemplos de recuperación de centros penitenciarios, pero son como agujas en pajares. Y luego, por otra parte, no hay duda de que si el Estado mexicano, ¿verdad?, tiene como visión la construcción de la paz, pues tiene que dar los pasos orientados a la construcción de la paz. Y es ahí donde, como ya hemos comentado, entra este trabajo de qué hacer con la familia o en la familia o junto con la familia sobre todo. Y cuando hablamos de familia, sabes tú, pues de este mosaico tan complejo de distintos tipos de familia. Pero en lo que no se haga en el ámbito de la construcción de paz fuera de un centro penitenciario, va a ser magro lo que logres dentro del mismo. Entonces, aquella persona a la que le vas a aplicar 50 años de prisión, te va a costar a ti, Estado, y a la sociedad 50 años de mantener a una persona que no va a poder dar de sí su potencial laboral, su potencial creativo, prosocial, porque no le estás generando ni siquiera la expectativa de que a un tiempo va a salir, pero sobre todo tampoco estás creando dentro esto que se señala en el plan nacional. O sea, esta dignificación, esta recuperación, este darle a la persona que está privada de la libertad un alojamiento digno, una alimentación pertinente y la salud psíquica, mental, incluso espiritual que necesita cada ser humano. Entonces, incluso es un castigo para la familia, esos 50 años, ¿no? Es un castigo para la familia, ¿sí? Mira, antes de pedirte de hacerte una propuesta y pedirte una conclusión, Jorge, verás, vamos a compartir aquí las disertaciones que están anotando aquí nuestros escuchas. La maestra María Clara Limón Duarte dice: mi tesis de maestría fue precisamente en este rubro. Se trató sobre la criminalidad femenina y el sistema penitenciario, las omisiones y violaciones que se observan sobre todo cuando se trata de mujeres pobres, indígenas, son aterradoras. Una herida sangrante que exhibe la falta de humanidad y civilizada de una sociedad indolente. Y luego reitera esto: falta voluntad política, humanidad, compromiso social, cultura de la paz, educación y controlar el monstruo de la corrupción. Pues gracias a María Clara por sus comentarios muy, muy interesantes, y hay varios más, varios comentarios más. Ha suscitado pues que participe aquí la gente. Falta voluntad política, nos dice Clara. Jorge, dos cositas. Mira, me gustaría que en otro de tus intervenciones pudieras abordar, si te parece, lo siguiente. Estamos ahorita en pleno proceso electoral, ¿sí? Sí. Para el mes de septiembre vamos a tener un nuevo gobernante, ¿sí? Y yo no pediría, mira, los candidatos hacen grupos, y yo he escuchado 1001 historias de expertos en la medicina, de expertos en la seguridad, de expertos en la educación, de expertos en N
cosas que forman grupos, los candidatos. Sí, así es. Los candidatos. Y luego el que gana, como por arte de magia, se le olvidó. Y muchos de estos expertos se duelen. Dicen, oye, fíjate que, híjole, de aquel, yo participé en el de la hora gobernador, participé. Y resulta que quien está dirigiendo pues es gente que no sabe. Por eso, yo te pediría, Jorge, que en otra intervención tuya, en otro lunes, nos pudieras decir, a tu juicio, ¿qué debería hacer? No el candidato, no para que ahorita el candidato diga, mira, aquí traigo a X experto para darme el lujo de que está conmigo, que es el mensaje, porque después no se tome en cuenta. No, cuando ya tome posesión, ¿sí? A los primeros días de junio se va a saber quién es el gobernador. Y hay una etapa, ¿sí? Entre los primeros días de junio y el 13 de septiembre, cuando toma posesión, ¿sí? Si son al menos julio, agosto, son 3 meses, son 90 días. En esos 90 días yo creo que se puede hacer un buen plan, pero ya porque sé que soy el gobernador y a ver, llama a los expertos, llama a los que saben en este tema, en 1001 temas que tenemos, entre otros el que está aquí. La pregunta sería para la próxima semana, Jorge, si un gobernador electo, que sería la figura que estaría entre junio y septiembre, un gobernador electo, quisiera hacer esto, ¿qué debería tomar en cuenta como líneas de acción? Eso te lo dejo de tarea, para si lo quieres abordar. Me parece interesante. Claro. Adelante. Sí. Ajá. No, sí, coincido contigo. Colocar sobre la mesa una realidad no ayuda. Colocar sobre la mesa una realidad y las vías a través de las cuales puedes generar ese cambio hacia lo que debiera ser es lo que hace diferencia. Con mucho gusto lo comentamos la próxima semana, claro que sí. Perfecto, sí. Y bueno, pues es un tema inagotable, Jorge, pero pues te tienes que despedir. ¿Con qué te despides el día de hoy? No, únicamente comentar que después del encuentro de la próxima semana, me parece muy interesante hacer alusión a un documento que se generó en 1972, que fue el primer informe de UNESCO sobre la educación del futuro. Entonces, y quiero referirme a este informe de Edgar Faure, que es francés, que es el que lideró este equipo multinacional y donde se generó un documento que se llamó Aprender a Hacer. Aprender a Hacer es el documento, es el primer informe que se rinde de cara a lo que debe ser la educación en los tiempos que ya vivimos y que no sucedió, y evidentemente es un documento vigente en los tiempos presentes y en el porvenir. Entonces, pues de esta semana que viene a la próxima, abordamos este tema de aprender a hacer como informe que se rinde a UNESCO, orientado precisamente a pensar cómo darle vida y cómo darle sentido a la educación, que es la base del desarrollo y de la cristalización y sobre todo de la realización de las personas y de las naciones. Muchísimas gracias, Jorge. Y vamos a estar muy pendientes de este tema y de los demás. Claro que sí. Café Tatiana. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Y solicítalo al 6622-3362-32. Café Tatiasca, auténtico de altura. Excelente, como siempre, Jorge Pesqueira, y eso es inagotable, puede uno platicar y platicar porque está súper documentado y además no solamente es teoría, sino es práctica de todo tipo, práctica de todo tipo, profesional, altruista, no. Entonces, lo que está planteando Jorge, pues es poner el dedo en la llaga y es uno de los elementos claves de esta
esta sociedad y que amerita, pues bueno, a ver si este cambio de gobierno, algo se puede hacer al respecto. Gane quien gane, que pueda hacerse algo adecuado. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular, que ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales. Nos dice Luz de. Gracias, Juan Manuel, por hacer de tu programa un lugar para abrevar conocimientos. Pues gracias a nuestros colaboradores, a la gente que hace con nosotros el programa. Muchas gracias y gracias por tus comentarios, Luz.